Hola, ¿qué tal mis queridos artistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos sean a este nuevo video, el cual es el primer video del año. Ya se nos fue un año tan rápido. Y pues hoy vamos a poner a prueba estos pequeños lienzos que venden en el famoso Dollar City a 8 quetzales, que sería poquito más de $1. Y como pueden observar, venden en diferentes tamaños. Este más pequeño trae 2. Y pues este medianito y este grande únicamente son pues uno. Y creo que conviene más el grande. Y pues creo que se pueden utilizar con acrílico, con óleo, con acuarela, pero en esta ocasión va a ser con óleo, así que vamos a ver qué tal queda la pintura sobre esto y les voy a decir si vale la pena o no. Así que vamos al video. Ahora sí vamos a lo que te truje, chencha, y como siempre empiezo con el boceto de todos mis dibujos. Si tú no sabes cómo encajar el rostro para hacer un retrato, pues te dejo una lista de reproducción acá que seguramente te ayudará. Como mencioné anteriormente, esta pintura la voy a hacer con óleo y pues estoy utilizando óleos de la marca Van Gogh, que sería este logo pequeño que está acá en la parte superior izquierda. Como se puede apreciar, el cuadro se ve algo pequeño, creo que es casi del mismo tamaño que una hoja oficio, así que he tenido que usar unos pinceles algo pequeños y pues acá hay que tener un poquito más de precisión, porque si no vas a manchar algunas partes que no quieres y le vas a batallar más. Normalmente pinto sobre el lienzo el tradicional que va encima de un marco de madera, pero yo los he tenido que hacer ya que acá donde vivo pues no venden estos lienzos. Me gustaría mucho que los vendieran, pero lastimosamente no. Y ahora que fui a la ciudad donde está este dólar, pues encontré estos lienzos que se me hicieron pues interesantes. La diferencia sería que estos lienzos como que están un poquito más texturizados, o sea, la tela se siente más, se nota más. La solución que yo le encuentro a esto sería darle unas dos manos de acrílico, dos pasaditas de acrílico, y pues así ya queda más liso, así como a mí me gusta. Ya si a ti te gusta con textura, pues lo dejas así que ya estaría. Ahora les voy a decir los pros y los contras que yo le encuentro a este lienzo, y el primer pro sería el precio. A mí la verdad se me hace económico, ya que al comprar la tela y tenerla que curar con acrílico, con yeso, pues se gasta un poco más y pues esto ya viene hecho listo solo para trabajar. Entonces eso es pues un pro muy bueno. Otro pro sería que el material pues se siente resistente. Y si a eso le agregas un barniz, protección contra hongos y todo lo demás, esto puede durar muchísimos años como cualquier otra cosa bien cuidada. Ahora vamos con el primer contra que le encuentro a este lienzo, y es que tiene como que un papel piedra dentro que es bastante duro, pero a la hora de humedecerlo con el aceite, con la pintura y con todo lo demás, como que tiende a curvarse. Y esto pues la verdad no me gusta, ya que hay que batallar un poco para volverlo a su estado normal. Otro contra que no sé si sería contra o pro para algunos es la textura que mencioné anteriormente, que la verdad a mí me gusta que esté un poquito más liso, pero esto ya es cuestión de cada quien, como dice el dicho, para gustos colores.
Como se puede observar, la pintura ya está casi finalizada, me llevó aproximadamente 5 horas. Y pues ya solo quedaría firmarla y ya estaría completamente terminada. ¡Oh sí! Pero antes le voy a aplicar un barniz para protegerlo y darle más intensidad a los colores. Así se ve sin el barniz. Y pues este barniz lo pueden encontrar en ferreterías, también en donde vendan material para pintura y cosas así. Y así es como se ve ya con el barniz puesto. Dime si ves alguna diferencia o no, si te gusta más con barniz o sin barniz. Acá te dejo los dos videos para que puedas apreciar mejor la diferencia. Y esto ha sido todo por hoy, mi querido artista. Un saludo desde Guatemala y nos vemos hasta el próximo video.